Mónica, y Últimos días de mis padres, es un libro de estos que se impone, que surge por casi necesidad obligada, casi por catarsis, ¿o qué tipo de libro te resultó para ti? Fíjate que para mí fue un aprendizaje, digamos, un ponerme a prueba en la escritura de distinta manera. Es decir, sí, era un tema que se impuso, una historia que tiene que ver con la reflexión, con la experiencia personal, con la pérdida de los padres, con la orfandad, y que yo necesitaba de alguna manera lanzar preguntas y entender en ese hueco oscuro de la ausencia, cómo podía yo quizás configurar una nueva forma de estar, pero sin mis padres, que murieron siendo padres mayores, 90, 86 años, en días convulsos en hospital, y yo necesitaba volver a esos días de hospital para entender cómo fue esa precipitación, cómo fuimos y sobre todo, quizás lo más importante, quiénes eran ellos para mí, quiénes eran ellos, es decir, ya pensándolos como personajes, no como mis padres nada más, sino en esta intención ya de la ficción que es construir personajes contradictorios, multidimensionales, pues a tratar de ahondar en el misterio que son los padres, que finalmente son un hombre y una mujer que un día se encuentran, se aman y tienen hijos, y yo soy la primera de esos hijos, ¿no? Al hablar de tus padres se filtra un montón de cosas, ¿no? Está la muerte, está la vida, está el perdón, en fin, hay un montón de temas que estaban ahí adyacentes, ¿no? Sí, yo no sabía, por eso te decía que es un libro que se puede llamar autoficción, novela testimonial, hay tantas maneras de llamar, que no es un género, es un género que han visitado, que los escritores visitan en esta situación límite que es la pérdida de los padres o la pérdida de uno de ellos. Yo no sabía que siempre cuando escribo una novela yo tengo una ruta, una especie de estructura que me permite navegar en ella, ¿no? Aquí solo sabía yo que tenía los días de hospital, era mi pasado reciente al que podía acudir con cierta, ¿qué te diré yo? No con precisión, pero con cierta claridad mayor que si yo me pongo a relatar episodios pasados, pero cada momento de hospital, que eran momentos, también hay momentos cómicos, pero cada momento me llevaba a otra evocación, así como yo digo, mi Magdalena de Proust estaba ahí de repente, en la escritura. Yo no lo sabía, yo no sabía que iba a negociar con la memoria, no solamente de esos días de hospital, sino con episodios que pedían ser su reclamo en el texto, en esa construcción del rompecabezas que es una relación con unos padres. Como empiezo el libro diciendo que somos egoístas los hijos, creo que los escritores también somos egoístas, que finalmente nos importa ese mundo de palabras que es muy frágil y vulnerable, como la vida, y que hay que ver cómo se sostiene de la mejor manera. Y desde luego, a mí siempre me ha interesado como la documentación, las familias me interesan. La mía no había sido objeto como de ese interés que este momento de escritura, movido por el dolor y por las preguntas, me llevó a hacer, pero los muebles, los objetos, las cartas, las fotos, el anecdotario, siempre ha sido algo que ha atesorado. Esta narrativa que nos construye, que me construye, que me permite hurgar en eso de qué estoy hecha, de padres, sobre todo de abuelos migrantes, de madre que viene del exilio, de padre huérfano de 2 años que se vienen de Chiapas, donde tenían una finca cafetalera, a la Ciudad de México. Es decir, también pienso en la orfandad de mis propios padres. ¿Cómo fue la manera en que ellos perdieron a sus padres y cómo siguieron negociando con la vida? Porque siempre estamos en el lado de la vida, por eso estamos aquí hablando, ¿no? Ahorita hablamos de egoísmo, de ser los hijos, los escritores son egoístas, pero creo que todos, ¿no? De alguna manera en el tema de la muerte, porque como bien mencionas, tus papás tuvieron una vida larga y plena de alguna manera. Entonces, nos aferramos a que pese a que sabemos que en algún momento y en el orden cronológico de la vida, pues los abuelos, los padres,
así nos vamos a ir viendo todos, ¿no? Pero nos aferramos, al final nos queremos mantener, nos aferramos a la vida siempre. Sí, y no estamos preparados nunca para la orfandad. No importa que la lógica, como tú dices, te diga, suelta, ¿no? O sea, comprende, deja ir. Pero es que mis padres, por ejemplo, yo creo que casi la mayor parte de las personas están aferrados a la vida, ¿no? Hasta el último momento. Sí hay gente, al relatar historias me doy cuenta que hay gente que al final realmente ya no desea estar. Me parece muy difícil comprender eso, pero los últimos años de mi padre, los últimos años, él decía, si esta es la agonía, que dure mucho. O sea, no se quería morir nunca tampoco. Este amor por la vida, este gozo por lo que brindaba, aunque fuera ya a cuentagotas, aunque las capacidades ya estuvieran mermadas, no importa, ver por una ventana la luz del día y tener un diálogo con alguien era suficiente vida. Y yo también lo creo. Yo me acuerdo mucho de este cuento de Jack London que me impresionó en la secundaria, ¿no? De las comunidades del Yukon, que Ujú. dejan, o sea, cuando un anciano ya es una carga para la tribu, para la comunidad, lo abandonan. O sea, tienen que seguir en esta marcha nómada y él no puede, lo dejan morir bajo un árbol. Y esta sabiduría, porque es una forma de sabiduría, creo que no nos ha sido dada o nos negamos a ella. Eh, tenemos una visión trágica de la vida, sin duda, ¿no? Tú habías escrito sobre episodios de tu vida, ¿no? Ficcionados, sobre tu juventud, sobre la historia, la que mencionabas, las fincas cafeteras. Tienes novelas sobre eso también. En fin, habías bordeado tu historia personal, pero nunca te habías expuesto tanto, ¿no? Y sobre todo Nunca, con la parte dolorosa. sí, o sea, sí había usado material de la biografía de la familia, pero sobre todo negociar, o sea, como un pretexto y un disparador en Café Cortado, pero no había quien contara nada. Había que especular, sospechar y construir una ficción que fíjate, ahí en ese momento fue tan curioso, esta es una anécdota, cuando la terminé, mi padre la leyó y me dijo, ¿cómo sabes que mi padre tuvo un amorío en Chiapas, allí en Tapachula, en la finca, antes de que llegara mi madre, o sea, mi abuela, porque él vino en el 1911 y en el 14 llega ella, que era su novia, se casa por poder, que a mí me fascinaba esto de que hay una representación y todo en la iglesia, y viene la novia y le dije, papá, pues es lógico, era un joven, estaba en un lugar, ¿cómo no iba a tener que ver con alguien? Dice, sí, es que yo tengo un medio hermano que una vez tocó a la puerta. Entonces, él creyó que yo lo había investigado, pero era simplemente esto que es la especulación, la imaginación de lo posible. Y en este caso de últimos días de mis padres, también hay un poco de careo con la ficción, con la imaginación de lo posible, porque la memoria también siempre es invención, porque es un punto de vista, pero es lo primero que escribo, donde yo, la protagonista, que es también una escritora, está de frente con su historia. O sea, utilizo eh, quizás este amor por mis padres, esta manera de querer comprender, es la primera vez que llevo un plano de lo más cercano, de lo más íntimo, a a material literario, ¿no? Ujú. Y yo me preguntaba desde la primera, ¿por qué los escritores queremos hacer esto? Y creo que es una manera de estar en el mundo, que necesitamos escribir y compartir nuestro peso, el peso también, siempre estamos compartiendo nuestra mirada, ¿no? A través de diferentes artilugios o artificios literarios, pero en este caso la mirada tiene mucho más que ver con la experiencia personal. En la escritura buscamos una verdad sabiendo que no hay una verdad, no hay una única verdad, pero tu verdad, y a mí me gustaba en esto que dices de la confrontación, mirar de cara a la imperfección, o sea, la imperfección del amor, de la familia, de cada uno de los miembros, de los padres, mía y mía sobre todo, también. Entonces, ¿qué respuestas encontraste en estas preguntas que estabas buscando? ¿Qué respuestas encontraste? Mira, una es que
los padres serán un misterio siempre. Digamos que hay una zona de ellos, porque no preguntaste cuando eras hija, ¿no? No preguntaste sobre lo que los hijos no preguntan, pero los escritores sí preguntan. No pregunté, o sea, hay una zona que siempre va a quedar en el misterio y que eso incluso los hace a mis padres mucho más interesantes para mí, mucho menos obvios y mucho más con una estatura muy particular, porque descubrí también que el camino que ellos tuvieron que recorrer fue un camino mucho más difícil que el mío. Yo siempre digo que caí en blandito. Ellos tuvieron que formarse un caparazón cultural, económico, porque venían de pérdidas, de mi madre de la orfandad de un país, de España, ¿no? Había venido aquí nada más con su familia nuclear, siempre le pesó eso y yo no lo había reflexionado. Esa fue otra reflexión, que el exilio es una forma de orfandad también. Claro. Pierdes una pertenencia. También entendí la importancia para mí y creo que para todos del sentido de pertenencia. ¿A qué núcleo pertenezco? ¿A qué familia? ¿Con qué quebraderos? ¿Con qué fragilidades? ¿Con qué fortalezas? Y este equilibrio de fragilidades y fortalezas es al final de cuentas los que tienes sobreviviendo. Que escribir es una forma de sobrevivir y que escribir es finalmente un acto, quizás yo espero un acto amoroso de reconocimiento hacia los padres, hacia la vida misma, que la muerte es un momento límite para celebrar la vida. ¿Qué tipo de resorte creativo es el dolor? Pues creo que es el más poderoso, eh, porque creo que quizás el resorte más poderoso en la creación es que el tiempo pasa, que el tiempo no se detiene, que y esa sensación de que te arrastra y que además vas avanzando hacia la muerte. Eh, una de las maneras de revelarte, yo creo que es el acto creativo. Detienes el tiempo, lo trastocas, haces con él lo que quieras, lo moldeas como si fuera arcilla. Y ese es, por lo menos siento que es un poder de la escritura que permite además de la búsqueda de las palabras y de darle una estatura estética precisamente al dolor, creo que es un motivo, es decir, el dolor, con todo, con la manera en que nos revela también quiénes somos. Cómo no, el dolor nos enseña nuestro límite, nuestro, nuestra manera de actuar frente a él. Y puede ser el acicate más poderoso para con esta necesidad de sobrevivir, encontrar esa dignificación, esa dignificación incluso de la enfermedad y la muerte, esa necesidad de encontrar la altura de las palabras, las imágenes y la fuerza de la prosa para que nos saque del hoyo, ¿no? Como si fuera una garra y un anzuelo. Y creo que el dolor que es de uno y adentro, al ponerlo en el acto creativo afuera, hay un ejercicio brutal de no ser solemnes ni lastimosos, ni plañideros, sino cómo hablar del dolor sin obviedad, con sinceridad. Ese era el tipo de cuestionamientos que yo me tenía que hacer, ¿no? Con Claro. cierta brutalidad, pero con cierta dulzura también. ¿Cómo hacerlo? Cierras el libro con una frase muy bonita de los padres, celebrarlos para no perderlos. Al final el libro, pues se vuelve en eso, en una celebración de vida y bueno, una forma de permanencia, ¿no? Tus padres viven en el libro, para los lectores, para ti viven en tus recuerdos, en ti misma, pero para los lectores viven en tus libros. Sí, de alguna manera fijar la memoria, ¿verdad? Es una responsabilidad de la que me he dado cuenta tardíamente. Una vez que ya está publicado el libro, de repente digo, ¿y qué hice? ¿Qué hice que necesitaba hacer? Pero algo que me ha gustado es que algunos lectores me han devuelto cómo ellos piensan en sus propios padres
o quieren incluso escribir la historia de sus padres para celebrarlos.